Vamos a hablar de salud. Y antes que algunos se enojen, no queremos asustarle a nadie, por el contrario. Queremos pasar las fiestas en calma y pasar el verano en calma, pero para eso tenemos que tener información de cómo está la situación a nivel país, Fer. Exactamente, por eso ya lo saludamos, lo tenemos aquí de invitado el día de hoy al doctor Robert Núñez. Estábamos hablando un poquito antes de la pausa, pediatra, se lo conocía bastante en la faceta de las regiones sanitarias, ahora está coordinando algunas de ellas. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, estamos trabajando realmente con un grupo de médicos a nivel país, coordinando bajo las órdenes del ministro de Salud para ir viendo las distintas dependencias y cómo ir mejorando después de esta pandemia que marcó un antes y un después en la salud pública. Hoy decían, no sé si leyeron, hoy decían algunos expertos, hablando de expertos alemán, que decía ya no es una pandemia. Ya es endémico ya. Es endémico. Se queda como también la influenza en su momento, cuando era el H1N1, que también golpeó tanto a la población. Después de la vacuna, eso quedó como una endemia. Quiere decir que queda permanentemente en la población. Permanentemente en la población y va a ser una de las enfermedades más respiratorias que vamos a tener. ¿Y es bueno o es malo que ya sea endémico? Y es bueno porque hay un sistema de control ya y es imposible. Hay miles y miles de virus, ¿verdad? Algunos de ellos producen algún tipo de enfermedad respiratoria, otros no. ¿Verdad? Esto se quedaría ya como uno de los que produce enfermedades respiratorias con más fuerza, ¿verdad? Y si ya es endémico, ¿por qué crece otra vez el temor ahora que estamos viendo esta cantidad de casos, doctor? Y probablemente sea ya también el tema de las variantes. Estos virus mutan mucho y depende de persona a persona. Algunas personas seguramente están haciendo cuadros de COVID asintomáticos y prácticamente no pasa nada. Y a muchos estamos viendo que ni se hacen el hisopado, pero probablemente sea COVID y le está tumbando, están en cama ahora mismo. ¿Disminuyó mucho la cantidad de hisopado o cómo está en este momento? Y la gente no se está haciendo el hisopado, es como ya que se acostumbró, ha perdido el tema de las medidas sanitarias, a lo que ayudó bastante. Vemos muchas complicaciones y en niños, por ejemplo, de enfermedades respiratorias que antes la teníamos como no tan agresiva, y eso también está relacionado con que la gente ya no se fue a vacunarse. O sea, en un momento dado todo era la vacuna contra el COVID y se olvidó del esquema regular, por ejemplo. Entonces ahí aparecen los otros virus, se sobreagregan infecciones bacterianas y pues son mucho más agresivas justamente porque la gente no se ha vacunado. ¿Hay variantes que continúan de las que ya conocíamos, doctor, que ahora nuevamente aumentan los casos? Probablemente el Omicron, ¿verdad? Y se están haciendo también regularmente las muestras, se están enviando para ir sabiendo qué variantes están dando, ¿verdad? Vemos que en otros países golpeó con mucha más fuerza que acá. Acá, evidentemente, como estamos comentando, se ha perdido totalmente las medidas sanitarias, el lavado de manos, algo ya que prácticamente no se ve. El tapabocas creo que sí quedó un poco quedó más. En mucha gente, ¿verdad? Y más que nada cuando hay un contacto cercano con uno que dio positivo, ¿verdad? Y evitando, si uno sospecha que tiene COVID, evitando el contacto con personas vulnerables, que son las personas de tercera edad y que tienen enfermedades crónicas, que son... En un momento dado, hablando nomás de las medidas, algo que habíamos dejado de ver era, por ejemplo, la ronda de tereré, sí, de mate o incluso sí, compartir la latita o la cerveza. Sí. Y ahora se vuelve a ver. Se vuelve con todo. Es como si fuera una ¿Eso no es suerte. recomendable, doctor? No, nunca, con COVID o sin COVID, nunca el pasarse el vaso. Nosotros tenemos naturalmente ciertos virus y bacterias, inclusive en la boca, que eso queda. Y al pasarse, eso va de boca en boca. Y solamente que muchas veces nosotros tenemos las defensas más altas que otros, y los que tienen las defensas más bajas son los que después producen una enfermedad. Antes de hablar de lo que es la quinta ola, sí, y lo que se viene y las dudas que tenemos con respecto a esto, la vacunación también, quedó la infraestructura porque se invirtió muchísimo, de recursos públicos en el sistema de salud. No sé por cuánto hay que hablar cuánto crecieron las camas de internación de terapia. Crecieron mucho. Antes de la pandemia nosotros teníamos una brecha gigantesca en salud pública. Era común esperar amanecer o inclusive ver morir personas que necesitaban terapia. Ahora eso se optimizó y cada departamento del país prácticamente ya tiene su terapia. Quedaron las camas. Quedaron las camas. Y quedaron los médicos que pueden trabajar. Quedaron los médicos que pueden trabajar justamente hasta ahora quedaron, y esa es una gran ventaja también
porque realmente el sistema de salud creció, la salud pública, o sea, la salud en general, todo desemboca a salud pública muchas veces, inclusive pacientes de IPS van a terminar otra vez en salud pública y el que está dando de repente los resultados muchas veces. Había una brecha enorme, más en lo que era terapia. Y estamos cerca del ideal, digamos, en cama de terapia. Y realmente la salud pública óptima no se compara por la cantidad de camas de terapia que ponemos. Es reduciendo las enfermedades a través de una prevención. No es más camas, sino más prevención. Más disminución de enfermedades gracias a la prevención. Nosotros hablamos de COVID, ¿verdad? Pero en esa época se dejó el control de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Esas enfermedades se dejaron de controlar, la gente empezó a dejar sus medicamentos y ha aumentado el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades relacionadas con la diabetes y demás. Y otra cosa, una epidemia grande que tenemos acá, que son los accidentes. ¿Y las mentales, doctor? ¿Las enfermedades mentales? No, eso aumentó muchísimo y más se ve en esta época. Nosotros hemos hecho un plan anteriormente en la región sanitaria. El problema es que nosotros tenemos poca cantidad de psiquiatras, poca cantidad de psicólogos en el país y un aumento grande de enfermedades mentales que se vio más incluso después de la pandemia. La pandemia desembocó en un aumento de enfermedades mentales, primero por la acción de las consecuencias del virus en sí sobre el cerebro y segundo ese aislamiento, empezando desde los chicos. Claro, el encierro. El encierro, si alguna vez se encerraron ustedes saben lo que es no estar en contacto con la gente. Esa incertidumbre también que en cierto momento se tuvo ante lo desconocido, algo que quizás ahora ya no pasa porque la mayoría sabe o ha transcurrido, ha pasado por un cuadro COVID, ya no tiene esa incertidumbre de qué me va a pasar si me toca. Yo le digo, había un momento que había un temor enorme de lo que no sabía que íbamos a pasar. No sabíamos si nuestros padres, si le tomaba, habría los medios, si habría cama o si habría oxígeno en un momento dado. Ahora, todo eso repercute mucho. Hasta los negocios, doctor. Había gente que no sabía si volvería a abrir sus negocios. Por supuesto. Yo digo, hay un antes y un después del COVID y justamente las medidas sanitarias que evitaban todo tipo de enfermedades se han perdido también ahora. Eso de compartir la ronda de tragos, compartir la ronda de tereré. Todo eso no es bueno, el lavado de manos que casi no se hace. ¿No es una consecuencia también de todo ese aislamiento la respuesta que ahora tiene la gente? No, ya no me importa, ya sé cómo es la enfermedad, continúo mi vida normal. Yo he visto de muchas personas como una rebeldía y ya no importa más o menos, ¿verdad? Del temor primario se volvió a un que ya no me importa y se vio mucho en chicos también. Nosotros estamos hablando mucho con algunos especialistas, estamos tratando de reunirnos un grupo de personas y hacer estimulación en los chicos, porque hablamos de los bebés pandemia. Los bebés pandemia fueron que nacieron en pandemia y de acuerdo a ese encierro muchos tienen dificultad inclusive para hablar. Llegan a edades ya que deberían de hablar porque perdieron el contacto físico, no se conectan con el ambiente y eso justamente repercute inclusive en el habla. Y el tema de la resistencia a ciertos virus y bacterias también, doctor, ¿se sintió en los niños? Claro, porque imagínate, estábamos encerrados, los virus estaban en el ambiente, las bacterias estaban en el ambiente. Como no había contacto, no circulaba. Una vez que salimos del encierro, ahí vinieron cualquier tipo de virus que antes no daba esa enfermedad, le dio más fuerte. ¿Por qué? Porque el chico desarrolla su defensa a medida que tiene contacto con ese virus o bacteria. Como no tuvo contacto, cualquier virus o bacteria causó muchas veces estragos. Nosotros vimos neumonías muy feas en los chicos porque no tenían un contacto previo y peor, no se iban a vacunarse. El esquema regular. Hoy se puede afirmar, pese a lo que estás diciendo ahora, que en general los niños son los que mejor afrontaron el COVID, ¿o no? Sí, ellos tenían un mecanismo aparentemente ahí más molecular, ¿verdad? En que aparentemente no tenían los receptores de esa primera oleada de COVID. Posteriormente en el cambio de la estructura, ¿verdad? Porque mutaban mucho estos virus, se llegaron a adaptar y empezaron a atacar, pero más leve les llegó a atacar. Pero llegó un momento que sí, algunos, de acuerdo a su inmunidad, porque ellos no tienen la misma inmunidad que nosotros, fue más agresivo en ellos. Hubo momentos, no en la primera época, sino posterior, que era más agresivo en los chicos. Se vio muchos casos de enfermedades graves, inclusive en chicos.
A partir de ahora, doctor, con las fiestas, ya pasó Navidad, pero tenemos todavía Año Nuevo y todo el mes de enero, que por lo general, su gran mayoría de la gente se toma vacaciones, viaja. ¿Hay posibilidad de que aumenten todavía más los casos o quizás esto se mantenga en esta misma línea por el verano, las temperaturas altas o eso no Y es? realmente ahora estamos viendo que con este calor igual hay un aumento, ¿verdad? O sea, uno consideraba que en el ambiente abierto no estamos tanto en contacto que iba a disminuir, pero sin embargo hay un aumento probablemente porque ya no hay medidas sanitarias y entonces estamos expuestos a eso. Incluso hablando con muchas personas, porque viste que hubo conciertos en el extranjero, en el Brasil, en la Argentina, y muchos vinieron con el COVID ya de ahí también, ¿verdad? O sea, hay mucha aglomeración en discotecas y demás ahora y ahí es más fácil el contagio. Doctor, una cuestión ya yendo un poco al tema de la vacunación. Sí. Cuesta entender que la misma población que reclamaba, que incluso mucha gente se endeudó para viajar a buscar la vacuna, que le reclamó fuerte al gobierno que no tengamos todavía vacuna, hoy esté dándole la espalda a una vacunación y muchísima gente apenas completó dos dosis. Dos Apenas dosis. unos 2 dosis. ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Qué Y está faltando? realmente la vacunación no es obligatoria, ese es el problema. No está reglamentada que sea una vacunación obligatoria. ¿Cómo hay otras que son obligatorias? Claro, en los niños, ¿verdad? Los niños. Entonces, ¿qué pasó? Realmente incluso siguen venciendo las vacunas y se hizo una campaña fuerte para que la gente, incluso se fue hasta la casa, pero la gente rechaza la vacuna. Entonces, es como que pasó ese temor primario y la gente se quedó con 2 dosis. ¿Por qué esto, doctor? Aparte de esa incredulidad ahora. No hay una conciencia y mucha gente relaciona cierto tipo de enfermedades al efecto de la vacuna. No se pudo trabajar contra la desinformación que hubo, que sigue habiendo. Sigue habiendo porque hay mucha gente antivacuna, incluso gente que se ha vacunado pero hacía la campaña antivacuna. O sea, ¿Sorprendió eso? y realmente sorprendió porque es evidente, inclusive los profesionales, es evidente que no solamente vacuna contra el COVID, todo tipo de vacuna ayuda a disminuir la morbimortalidad de cualquier infección. Nosotros hemos constatado en las consultas que antes de la vacuna había enfermedades mucho más graves, ahora no existen gracias a la vacunación. Pero se perdió, pareciera ser, esa batalla comunicacional. Comunicacional, sí, eso es cierto. Metió mucho miedo. Dependía demasiado de las redes y de lo que ustedes hacían. Y como que probablemente no era más noticias, se olvidó la gente. Y ahora se trajo las vacunas, pues realmente se trajeron. Fue una lucha, según yo estuve averiguando, no fue fácil traer la vacuna y después la gente, los primeros tiempos se hacía y después se perdió el temor y ya no se hacía. ¿Y ahora qué plataformas hay? Porque hasta de eso creo que dejamos de hablar así, por lo menos cotidianamente. Nosotros tenemos hasta la 4ª dosis, mucha gente se queda en la 2ª dosis. ¿Pero de dónde vienen? ¿Son las de Coronavac? ¿Son las Sputnik? No, la Sputnik ya no, Ya solamente lo que eran creo que la Coronavac, la Pfizer, creo que la Moderna todavía, pero toda vacuna que se haga refuerza el sistema inmune. Sí. Solamente que la gente no acude. Se sigue comprando, se sigue gastando dinero de salud para comprar vacunas. Creo que ya no se gasta en el tema COVID. Esa parte no manejo bien, pero creo que ya no, porque se están venciendo todas, ¿verdad? O sea, ¿para qué comprar más si es que la gente no acude? Con respecto a los niños que se recomienda con la vacunación. Y que siga ese esquema también. ¿Cómo es el esquema para recordar nomás? ¿De qué edad hasta qué Desde edad? los 5 años. ¿verdad? Desde los 5 años. Sí. Entonces, que dentro del esquema regular entra ya como parte de la vacunación que se debería hacer. Y yo les doy más un ejemplo. Ahora todo el mundo se va a hacerse la vacuna contra la fiebre amarilla. Sí. ¿Por qué? Porque quiere viajar. No es porque toman una conciencia de que se tiene que hacer. Y no obstante, yo creo que toda la población ya se ha hecho la vacuna contra la fiebre amarilla acá. Solamente que pierden sus carnet y compañía y se vuelven a vacunar, Hay un gasto del Estado por el simple hecho de que una persona no quita por lo menos una foto y tiene un resguardo de que se hizo alguna vez. ¿Y esto es la propaganda contra la vacuna del COVID? ¿Cuál? Y el tema que no vaya la gente a vacunarse contra el COVID y sí contra la fiebre amarilla, que no tiene una campaña en contra. Y sí, así mismo, porque la gente tiene que viajar. O sea, principalmente ese es el tema. Y nosotros tenemos que celebrar que somos un país libre de fiebre amarilla, porque los demás que nos rodean, los países están teniendo... ¿Es una exigencia local de la fiebre amarilla? La exigencia local, para salir. Los países que te reciben no te obligan, principalmente al Brasil.
Pero ahí en Brasil hasta, inclusive estamos hablando de sarampión, inclusive que hubo focos de sarampión. Y nosotros, si llega el sarampión, por ejemplo, a nuestro país, por eso se hizo una campaña fuerte también de vacunación antisarampionosa, porque el sarampión no es cualquier enfermedad, es bastante grave si suele atacar a los niños. ¿Qué se recomienda en estas fechas, doctor, para evitar la exposición o directamente contraer la enfermedad? Nosotros estamos viendo muchos cuadros respiratorios. Lo ideal es que la gente consulte si tiene sintomatología y que el médico mismo le va a recomendar hacerse el hisopado. Ahora, el aislamiento, porque igual tenemos muchos cuadros de influenza y la influenza también puede ser muy grave, y más a estos chicos que no han tenido mucho contacto con la influenza, porque la sobreinfección con neumonías suelen ser la constante. Incluso ahora nosotros estamos viendo que hay muchísimas consultas por cuadros respiratorios. Increíble por la época, pero hay muchísimas consultas. Eso suele ser más bien de junio, julio. Claro, en época donde hay más contacto, y ahora nosotros estamos más abiertos, pero más al aire libre, pero igual se ven muchos casos de cuadros respiratorios. El aislamiento social no se recomienda ahora mismo. El aislamiento, no, realmente si uno da positivo, claro, se tiene que aislar. Si es positivo, si con síntomas, a partir del primer día del síntoma. Si somos positivos sin síntomas, a partir del primer día que salió positivo, ¿verdad? Que se tomó la muestra. Pero son 7 días igual. Y recomendar siempre tratar de no contactar con los más vulnerables si uno tiene COVID, por el uso de tapabocas, como siempre, el lavado de manos, incluso el uso del alcohol, todas esas recomendaciones que probablemente también hemos perdido. Lo del aislamiento 7 días se comprobó que es suficiente, doctor. Es suficiente, sí, se ha comprobado. Inclusive les puedo decir algo, yo estuve activamente visitando y participando en las elecciones del domingo. Después hubo muchísima gente con COVID positivo. Por esas aglomeraciones. Claro, porque hubo mucho tiempo de estar todos encimados y el contacto y todo eso. Llegó un momento en que estaba copado los locales electorales y ahí hubo... ¿Y el personal de salud está muy afectado ahora? Ahora hay muchos cuadros gripales del personal de salud, porque el contagio es directo. Y es cierto que poca gente o mucha gente del sistema de salud no se vacunó tampoco, no completó la pauta COVID. Hay algunos que no completaron, sí, eso es cierto. No todos completaron sus dosis respectivas. Del propio sistema de salud. Del propio sistema de salud, eso es cierto. Porque como saben, no es obligatorio, como les dije, ¿verdad? Tenemos una placa que queríamos compartir con ustedes, con un poco de información y un poco de datos también, que ponemos ahí a consideración de nuestra teleaudiencia también. Tiene que ver justamente con el aislamiento. Confirmados sintomáticos, 7 días de aislamiento, contando como día 1 la fecha del inicio de los síntomas. ¿Esto qué sería la fiebre, doctor? Y generalmente fiebre, dolor de garganta o rinorrea. Empieza, muchos casos, la gran mayoría me comentan que empieza con dolor de garganta. Un dolor de garganta que presenta disfonía, muchas veces sin fiebre. Después se suele agregar la fiebre, después la rinorrea. Pero no hay COVID sin fiebre, ¿o sí hay? Y puede presentarse sin fiebre. El asintomático, digamos. Así mismo el asintomático. Y ese es el que está asintomático, uno a veces sospecha y se va a hacerse el hisopado y le sale positivo. Y ahí te aislas. Y ahí te aislas. Desde el primer día que se tomó la muestra. Hoy día el Ministerio de Salud ya no recomienda el aislamiento famoso en su momento por contacto. No, ya no. Pero sí hay que tener los recaudos respectivos cuando hay personas vulnerables en la casa. Si vos tuviste COVID y yo fui tu contacto, entonces cuidado en manejarte con la persona vulnerable. Pero vos no vas a tener que reposar, por ejemplo, no, si sos contacto. No. ¿O hacerte el testeo? Tampoco. O sea, si llamás al... O sea, no hay una obligación, pero sí podés hacerte. Pero, o sea, inclusive ya no llamás, te vas directo a los locales donde se hacen. ¿Verdad? Pero y te pueden hacer, o sea, no te niegan al decirte no. Previo seguramente le evalúa al médico y le hace una orden para hacerse. Esto también es notable que en muchos casos se dio. Escuchamos en muchos casos de gente que tuvo en una familia, por ejemplo, una sola persona y los otros integrantes no tuvieron. Claro, muchas veces no podemos corroborar porque... Pudo haber sido asintomático. Asintomático puede ser. O sea, es raro y yo te diría, porque en estos años que, como justamente estaba comentando el tema de la región, nosotros nos metimos a los albergues, yo creo que en algún momento yo personalmente habré hecho asintomático, porque nunca así que me tuvo 10 días en cama ni nada, pero hubo algunos momentos, 2, 3 días, medio alguna gripecita y pasaba otra vez. Pero ¿Vos diste positivo, doctor, en algún momento?
Di positivo sería el IgG, ¿verdad? El que sería El que queda después, el que queda después de la cicatriz, ¿verdad? Yo nunca sentí nada, ¿verdad? Pero sí di positivo por una muestra de sangre que me hice. O sea, pudiste haber sido asintomático. Pude haber sido asintomático. Y hoy día, ¿quiénes podríamos decir, hablando en generalidades, quiénes están dando positivo hoy día? ¿Quiénes? De la población, cualquiera está dando positivo. No hay esa diferencia de no hay más vacunados, hay más no vacunados que Claro, están la dando vacuna en positivo. general lo que hace es disminuye la agresividad de la enfermedad. Eso es lo que hace. ¿Y eso hace que sea menos contagiosa? No hace, o sea, la vacuna en sí no hace que sea menos contagiosa, ¿verdad? Lo que tenemos es que probablemente el virus ya está, la presencia misma del virus y la presencia de la enfermedad, de hecho ya hace que vos seas inmune. La vacuna lo que hace es desarrolla el contacto con las defensas del cuerpo y entonces si te toma esa enfermedad pasa muchas veces como asintomático, ¿verdad? O sea, no es que te libras de la enfermedad, sino puedes desarrollar una enfermedad sin síntomas. Hay muchos temas todavía para hablar que queremos preguntarte, doctor. Claro, sí. La gente también quiere consultar, habilitamos nuestra línea de WhatsApp, el 0985-625-000, para las dudas, consultas, preguntas que tengan, ya sea el tema de aislamiento, vacunación, infraestructura. Nos pueden contar, el doctor les puede dar una mano también con los hospitales regionales. Perdón, doctor, tratamos de poner un poco a la audiencia también dónde hay insumos, dónde hay médicos suficientes. Aprovechemos el momento para hablar un poco de salud, Fernando. Exactamente, pero